que mi amor sea decirte sí hasta el final. Compartimos el Evangelio de este día. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso signo, hermoso milagro, el que nos relata el Evangelio que compartimos en este día viernes de la segunda semana del tiempo pascual. Un milagro, un signo que tal vez conozcamos de memoria, porque es de esos signos que en la catequesis aprendemos, que se trabaja en los grupos de jóvenes, en los grupos de oración, pero no pierdas esa capacidad de asombro que Dios te dio, esa capacidad de asombro que tiene que ver con una mirada de fe que en definitiva nos hace descubrir en cada momento en el que la palabra llega a nuestro encuentro que Jesús nos está hablando, que Jesús quiere decirnos algo, quiere decirte algo hoy. Entonces, capacidad de asombro es lo que pedimos. Vemos que el Señor, con estos 5 panes y 2 pescados que le presentan, hace un signo, que es justamente que todos coman hasta saciarse, o al menos eso parece en un primer momento. Vamos a tratar de ir un poquito más allá después. Pero el milagro pasa por otro lado. Creo que justamente estos 5 panes, estos 2 pescados, tienen que ver también con lo que queremos presentar al Señor cada día. Cuando nos levantamos, cuando comienza nuestra jornada: Señor, te ofrezco esto que soy, esto que soy, esto que tengo, esto que traigo. Eso es lo que te doy, Señor. Mi vida así como está, mis dones, mis carismas, lo que me diste, para ponerlo también al servicio de los hermanos. Señor, te entrego mi vida, todo lo que tengo, todo mi haber y mi poseer, decía San Ignacio de Loyola. Qué hermoso esto, ¿no? Porque en definitiva es tener una mirada de fe sobre lo que Dios te dio. Dios no hace inútiles, ¿eh? Te lo aviso, te lo anuncio. Dios no hace mediocres. Dios te pensó para cosas grandes. Dios te soñó para la libertad del amor, para que ames y te dejes amar, pero fundamentalmente para que vos también puedas ser
un buen instrumento del Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar de ver cómo la gracia de Dios con lo pequeño hace mucho, que es el camino de la encarnación que a lo largo de toda esta semana estuvimos descubriendo. Dios, para hacer algo grande, se hace pequeño, en el seno de una muchacha de la Galilea del siglo I, en el sí de la criatura más hermosa, decíamos, el día de la Anunciación. Pero en lo pequeño Dios se manifiesta. Por eso hoy compartimos la consigna de este día, último día de la semana, viernes 12 de abril de 2024. Compartimos entonces nuestra consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Qué podés ofrecerle a Jesús hoy para alimentar las necesidades de tus hermanos? Atención, ¿eh? ¿Qué podés ofrecerle a Jesús hoy para alimentar las necesidades de tus hermanos? Vamos a ver después qué significa esto de las necesidades, pero ¿qué se sugiere la palabra hoy? ¿Qué te sugiere el Evangelio de hoy? Compartimos entonces también nuestras vías de comunicación, que son para que puedas dejar tu mensajito, 351-817-1593. 351-817-1593. ¿Qué podés ofrecerle a Jesús hoy para alimentar las necesidades de tus hermanos? Porque claro, vemos que en realidad el gran milagro no tiene tanto que ver con la multiplicación de los panes y de los pescados. El gran milagro tiene que ver con que las palabras de Jesús hacen que se abra el corazón de la multitud para recibir. Y nos muestra que con lo poco Dios hace mucho. Tremendo milagro, tremendo signo, porque tal vez es la clave para poder comprender la buena noticia. Jesús, que es maestro, que es verdad, que es camino, que es vida, nos enseña que lo más importante para cualquier comunidad es el compartir. ¿Qué compartimos? Bueno, eso es otro tema, pero la apertura al compartir es fundamental. Partir y compartir. Partirme y compartirme. Partir y compartir el milagro de un Dios que se hace alimento para cada uno de nosotros. Un texto que con una visión espiritual podríamos también considerar como eucarístico, porque el mismo Jesús hace el milagro con lo poco que le presenta un niño, 5 panes y 2 peces. Hoy tal vez Jesús quiere hacer Eucaristía, quiere darse, quiere ofrecerse a los que más sufren, a los que tenés al lado tuyo, a partir de lo que presentás, de lo que tenés, pero fundamentalmente de lo que sos. Tal vez entonces el Evangelio nos invite a eso. Te repito la consigna para que puedas dejar tu mensajito. ¿Qué podés ofrecerle a Jesús hoy para alimentar las necesidades de tus hermanos? Hoy es una invitación que la palabra nos hace para no mirar nuestro ombligo, para no hacernos los distraídos, para estar atento a lo que mi hermano, mi hermana, el que tengo al lado, está padeciendo. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos abra la mirada, que nos abra el corazón y que nos abra las manos. Escuchamos una canción para empezar a dejar que la palabra justamente se vaya haciendo carne en nuestro día a día. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si
te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. No desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Hola, Padrecito, buen día, ¿cómo están? Buen día, Radio Mariano, buen día, Ale, buen día para todos. Que el Señor los bendiga mucho a todos. Yo le ofrezco a mi Dios, y más que ofrecerle, le pido que me dé fortaleza, paciencia, que aumente mi amor por mi esposo, que está pasando una situación de depresión después de una enfermedad y a veces cuesta poner todo lo que uno tiene porque no sabe cómo ayudar a esa persona que está deprimida. Entonces yo le pido al Señor que me alimente de su amor, de su paciencia, de su fe, que me llene de su amor para yo volcarlo a mi esposo y a mi familia. Un abrazo para todos, soy Mónica de Puerto Madryn. Buenos días, Padre, Radio Marianos TV. En este día viernes lluvioso, le estoy hablando desde Formosa Capital, soy Cristina y hoy quiero compartir a mis hermanos, con mis hermanos, mi vida, mi tiempo, mis talentos. Ser todo oído para aquel que está solitario, dar una caricia de aliento, como por ejemplo, contar con mis oraciones. Aquí estoy para lo que necesites. Buen día, Padre. Por la consigna, le ofrezco rezar por mis hermanos en la fe que la están pasando muy mal con la falta de trabajo, los despedidos, los maltratados, etcétera, y los niños, los adultos mayores. Lidia de San Pedro, Buenos Aires, y también pido por mi familia, por mis hijos que no los tengo en San Pedro. Lidia de San Pedro, Buenos Aires. Vamos también agradeciendo a todos los que se van sumando en los mensajitos, a veces para contar lo que tienen en el corazón, alegrías, tristezas, momentos de dificultad, para pedir también intercesión los unos por los otros. Por eso nos comprometemos a que cada mensaje lo volvemos oración, lo volvemos también nuestro, porque de eso se trata también el Evangelio de hoy. Jesús que se sienta en ese monte con mucho pasto y se pone a enseñar a sus discípulos, la multitud
que lo seguía porque veía que Jesús curaba. Sin embargo, hay una enseñanza más grande, que son las actitudes que el Señor tiene. Fíjate qué curioso y qué bonito cómo nosotros pedimos todos los días que el Señor nos regale sus mismos sentimientos, su mismo corazón, tener el modo de Jesús. Ese modo que mira más allá, que presta atención a toda la persona, no solamente a lo espiritual. De hecho, Jesús siente compasión. Quiero detenerme en esta característica que el Evangelio nos muestra del Señor. Jesús es compasivo. Patire cum del latín, ¿no? Sufrir con el otro, hacer mío también el padecer de mi hermano. Eso es compadecerme. Poder de alguna manera hacer propio el dolor, lo que está pasando, lo que está penando, pero no para mirar con lástima, no para mirar y decir, ay, pobrecito lo que le pasa, pobrecita lo que está sufriendo. Dios no tiene lástima. Dios no tiene lástima de tus dolores, de tus sufrimientos. ¿Cómo vas a tener lástima vos de lo que le pasa al que tenés al lado? ¿Cuántas veces tenemos esa palabra en la boca y lo decimos y lo repetimos? Ay, me da lástima, me da pena. No, Dios no siente lástima, Dios no siente pena. Dios tiene compasión. Y es lo que vos y yo también estamos llamados a tener. Compasión, que no nos dé lo mismo el sufrimiento del que tenemos al lado. Vencer la indiferencia. ¿Cómo nos cuesta a veces? No porque seamos malos o porque creamos no ser buenos, sino más bien porque a veces nos duele tanto el sufrimiento del que tenemos al lado, nos duele tanto el dolor y las necesidades, y tenemos impotencia porque no sabemos cómo acercarnos, cómo empezar, qué decir, qué hacer, que muchas veces alienamos, anestesiamos el corazón y miramos para otro lado. Hoy Jesús a los discípulos les dice, les plantea, les muestra lo que los demás necesitan. Ya no se pueden hacer los distraídos, ya no se pueden conformar porque, claro, ellos tenían para comer, tenían un pan seguramente asegurado, no era problema de ellos. Pero Jesús, que siempre mira más allá, les plantea la inquietud y la necesidad. ¿Cómo vamos a hacer para darles de comer a todos estos? ¿Cómo vamos a hacer? Ya no dice cómo van a hacer, él dice cómo vamos a hacer. Porque Jesús plantea la necesidad, pero no se desentiende. ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo toda la semana esta oración tan bonita de San Agustín? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Bueno, también se manifiesta en el Evangelio de hoy. Jesús te abre el corazón, te abre la mente, te abre los ojos, te abre los oídos para que puedas comprender el sufrimiento de tu hermano, para que te puedas compadecer, pero no te dejas solo. También confiamos en que Dios provee. Entonces, lo poco que tenés, lo poco que podés ofrecer, se vuelve ahora mucho, se vuelve signo, se vuelve milagro. Solo con tu poder decir que sí, tu poder poner todo a disposición. ¿Qué te ha dado el Señor para que puedas ponerte al servicio de los demás? Y te entiendo, si muchas veces, como decía uno de los mensajitos, te come la impotencia, te cansás, te frustrás, no sabés qué hacer, te encerrás a llorar porque te duele lo que le pasa al vecino, a la vecina, lejos de ser chusmerío. Estás haciendo tuyo el sufrimiento de tu hermano. Y como dice el padre Mamerto, las penas cuando se comparten se hacen más llevaderas. No estamos hablando solamente de lo espiritual, también de lo material. No estamos hablando de lo afectivo, sino también de lo efectivo, lo que tenés. Simplemente empezar a dejar que Dios vaya trabajando. Dar un paso a la vez, ser instrumento de la gracia de Dios. Trabajo no nos va a faltar.
oportunidades para ayudar no nos van a faltar. Hermanos que sufren no nos van a faltar. Estuvimos con Jesús, estamos con el Señor, lo escuchamos, nos alimentamos, nos llenamos, lo vivimos. Decimos qué bien estamos acá, Señor. Hagamos 3 carpas, como decía Simón en el monte, en la transfiguración. Pero Jesús, que les muestra la gloria de su ser, que se muestra transfigurado a Pedro, a Santiago y a Juan, también los hace bajar. No estamos invitados a vivir en una burbuja, como decíamos ayer, a aislarnos del mundo. No, somos parte, estamos. Pero también el Señor nos llama a dar un anuncio que llegue a toda la persona, porque se muestra, porque a las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio de vida es lo que convence, lo que transforma. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ayúdame a compadecerme, a llorar si es necesario, a ponerme triste si es necesario, pero que no me coma la desesperanza, que no me coma la impotencia, que sepa, Señor, que tenga la certeza y la convicción de que tu amor vence, que tu amor todo lo puede, que para vos nada es imposible, que con lo poco que yo te entrego, vos haces mucho. Dame lo que me pides, pídeme lo que quieras y poneme al servicio de los demás. Pedimos esta gracia a Jesús en esta catequesis de este día 12 de abril de 2024. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre. Buenos días, Padre Mati, ¿cómo estás? Hermosa semana, Padre, con tus homilías. Parece que el Evangelio siempre es novedad, siempre se presta a lo que necesitamos, siempre se presta a abrirnos el corazón, la mente. Pero vos lo haces de una manera muy especial, con tanto cariño, humildad, dulzura. Hay momentos que parece que lo estamos escuchando a Jesús, ¿no? Y bueno, la consigna de hoy, Padrecito, por ahí me parece, yo en mi caso particular, valorar los dones que Dios me regala. Ahí en el día a día, en el momentito, ¿no? No tanto dar, seguramente a algunos no nos costará por ahí
un paquete de fideo, 1 kilo de azúcar, no sé, algo, un arroz, lo que sea. Siempre es perecedero lo que se nos pide, ¿no es cierto? Sino ese don que Dios nos da, con qué amor damos lo que Él nos da. Me parece los dones por ahí, a mí particularmente me cuesta un poco más. Gracias, Padre Mati, que tengamos un lindo día pensando en los dones que Dios me regala, en ese pancito que Dios me da en el día a día, cómo lo reparto, lo multiplico. Y bueno, y Alejandro, hermosa las canciones, digamos, una buena dupla ahí. Y a todos los oyentes, ¿no es cierto? Buen fin de semana, Padre, y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Buenos días, Padre Matías, a Ale y a mis queridos hermanos. Muchas gracias, Padre Matí, por su catequesis. Bueno, cada vez que abro los ojos es el agradecerle al Señor por el día que me regala y que me da y por todo lo que recibo de Él. Y lo que le doy es lo que Él me da. Y hoy por hoy, en las situaciones que me encuentro, poder salir fortalecido en situaciones que nos encontramos de salud, ayudar a mi esposo, en la fragilidad de mi mamita y en mi familia. Hola, buen día, Radio María, bendecido viernes. Hola, Padrecito, soy Ángela. Mi compartir o mi entrega a Jesús por mis hermanos, mi dar es mi oración. Le ofrezco el Santo Rosario todas las mañanas por la conversión de los pecadores, por aquellos que sufren, por los necesitados. Voy a visitar al que está enfermo, comparto con ellos un momento. Ese es mi entrega, mi dar. Y con respecto a cuando nosotros queremos ayudar a alguien, yo creo y estoy segura que no hay mejor entrega y pedir a Dios, entregar, ofrecerle a Él un ayuno de todo corazón pidiendo por esa persona que está necesitando de fortaleza, que el Señor lo ilumine. Ese es mi lema, ofrecer al Señor un ayuno por esa persona. Saber y conocer y reconocer que la obra es de Jesús, que Él es el que nos va transformando el corazón, que Él es el que nos da también, como decíamos hace un ratito, sus mismos sentimientos. Es el Señor el que nos sostiene, el que nos acompaña, el que está con nosotros, en definitiva, el que nos va mostrando también cuáles son las necesidades de tus hermanos, ¿no? Y que nos hace bajar a lo concreto del Evangelio, porque el Evangelio es afectivo y efectivo, como decíamos hoy. Si alguien toca tu puerta y te pide algo para comer, y vos le decís, rezo por vos, quédate tranquilo, anda tranquilo, y no estoy escuchando la necesidad. A veces tenemos esa cerrazón de pensar que sabemos lo que el otro necesita. Bueno, que Dios nos libre de querer saber lo que hay en el corazón y en la cabeza del otro, o de creer que lo tenemos claro. Más bien, que el Señor nos abra el corazón, la mirada, y nos transforme nuestro modo de ser para estar atentos a las necesidades de los hermanos. Y es el gran milagro que hace el Señor, porque no es tal vez lo más importante el dar de comer a las 5.000 familias que estaban allí sentadas en el pasto, escuchando a Jesús. Tal vez el gran milagro que hizo el Señor, el gran signo, es
empezar un proceso de conversión en el corazón de los discípulos, que se ocupaban de ellos mismos, pero que ahora los acontecimientos, la realidad, los hace levantar la mirada y ver que no son los únicos que sufren. A veces por tener solucionadas las cosas, a veces por tener un gran dolor y un gran sufrimiento, pensamos que somos los únicos en el mundo. Traducido, nadie sufre como yo. Nadie está pasando lo que yo. Nadie me puede comprender. Después de todo lo que he pasado, ¿cómo puede ser que alguien venga a querer darme consuelo? Y pensamos que somos los únicos que sufrimos, los únicos que las pasamos mal, los únicos que tenemos problemas. El Señor nos va mostrando que somos como esos panes. Estamos en la misma canasta, cada uno con su historia, con su dificultad, con sus cruces, pero también con sus gracias y virtudes. Cada uno único e irrepetible. Qué hermoso poder descubrir eso, pero que seamos únicos, que seamos irrepetibles, que el Señor nos ame personalmente, que Él nos ha dado, haya dado gracia tras gracia, que cada uno tenga un carisma, un don diferente, no significa que nos tenemos que aislar. O nos salvamos en comunión y en comunidad, o no nos salvamos. O nos salvamos viviendo el compartir, o somos francotiradores, como dice el Papa Francisco. Tenemos la necesidad de soportarnos mutuamente. ¿Y eso concretamente qué significa soportar? Soportar no es aguantar, es ser apoyo del otro y dejarme apoyar también en el otro. Qué lindo empezar a pensar cómo los discípulos fueron repartiendo esas canastas, esos panes, y que entre la multitud también fueron partiendo y compartiendo ese pan. Yo me imagino y pienso y sueño y uso la imaginación, como dice San Ignacio, para pensar cómo habrá sido la cara de Jesús, de satisfacción del Señor al ver que los discípulos estaban asombrados, sorprendidos, pero compartiendo el pan. Que los discípulos habían aprendido una lección, que después el Espíritu Santo se va a tener que encargar de afirmar y reafirmar. Lo vemos después cuando descubrimos que la primera comunidad cristiana se preocupaba de las necesidades de sus miembros, se iban ocupando y preocupando los unos por los otros, y seguramente habría sido una maravilla escuchar a los discípulos predicar sobre este momento. ¿Se imaginan lo que habrá sido para Tomás, para Mateo, para el mismo Simón, para Andrés, para Juan? El Señor nos dijo que teníamos que darles de comer nosotros y no sabíamos cómo hacer y nos descolocó, nos desconcentró. Al principio la sorpresa y después la impotencia de no saber qué hacer. Y Jesús nos mostró que el verdadero pan es Él. Pero para que Él se haga presente, tenemos que ser comunidad. Qué hermoso haber escuchado a los discípulos predicar algo así, ¿no? Porque era la promesa que el Señor hacía. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Ya cuando vos salís al encuentro del hermano que sufre, por más pequeño que sea tu gesto, escuchar, dar una palabra de aliento, saludar, mirar con misericordia, preguntarle al otro cómo está. A veces la parálisis frente al dolor del hermano justamente hace que nos quedemos en el molde, ¿no? Vemos que sufre tanto que no sabemos cómo hacer y en vez de acercarnos y estar, a veces en silencio, nos alejamos y lo dejamos solo al que sufre. Jesús nos muestra la gran diferencia entre colaborar y comprometernos. Como dice Luis Landricina y el Papa Francisco lo ha también citado alguna vez en el comienzo de su pontificado. A mí me encanta repetir esta anécdota porque es central. Y Francisco lo contaba con su argentinidad, ¿no? Y él decía, en un sándwich de jamón y queso, la vaca colabora con la leche para el queso.
pero en el jamón el chancho se compromete. Y así estamos nosotros, llamados a comprometernos, a dar la vida, porque Jesús nos amó hasta dar la vida, hasta el extremo. Ese es el sentido. ¿Cuál es el amor hasta el extremo que nos muestra Jesús? Lo veíamos en la última cena. Amándolos a los suyos, amando a los suyos, los amó hasta el fin. Se puso de rodillas, se sacó el manto, se ciñó una toalla y empezó a lavarles los pies uno por uno a los discípulos. ¿Qué tengo yo que el Señor me ha dado para el servicio de mis hermanos? Seguimos compartiendo la catequesis, escuchando una canción que nos ayude a rezar y a hacer carne la palabra. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan. Descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece en nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada. Lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres te acompaño en el camino, si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino, si quieres. Rezamos los unos por los otros y como decimos cada día, llevamos a la Eucaristía, ahí al altar del Señor, las alegrías, las tristezas, lo que traemos en el corazón justamente. Por eso al comienzo de las ofrendas, cuando se traen las ofrendas y antes de la plegaria eucarística en la misa, hay un diálogo que es impresionante entre el sacerdote, la comunidad, pero fundamentalmente entre la comunidad toda y el Señor, ¿no? El diálogo dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y empieza el prefacio, esa oración de alabanza a Dios antes de que venga el Espíritu Santo a transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y se dice eso, ¿no? En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Justamente, si nosotros queremos salir al servicio, nos tenemos que hacer acción de gracias. Y en griego, acción de gracias significa Eucaristía. Estamos llamados también nosotros a dejarnos transformar en Eucaristía, en otros Cristos, en que el Señor también nos vaya transformando y que los que nos ven vean la presencia de Jesús en el consuelo, en la palabra, en el gesto oportuno. Y claro, siendo conscientes de nuestras limitaciones. También decimos, después de presentar a Jesús Eucaristía, este es el Cordero de Dios, ¿no? Y también lo vivimos cuando decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No somos dignos, porque miramos para adentro y vemos a veces más miserias que virtudes, vemos más lo que oscurece que lo que vuelve luz, vemos más aquello que nos cuesta que aquello que nos sale. Somos muy buenos para entrar en nuestro corazón haciendo una auditoría de todo lo que falta, de todo lo malo que hemos hecho. Somos tan buenos para mirarnos sin misericordia. Y ahí el Señor nos pregunta: ¿qué tenés en tu corazón?
¿Qué tenés para dar a los demás? Y Señor, y la verdad que, ¿cómo voy a darle esperanza a mis hermanos? Y Jesús te pregunta, ¿vos tenés un poquito de esperanza? Y algo me queda. Bueno, listo, ahí está. ¿Tenés esperanza? Dale, presentámelo. Yo lo multiplico. Y el Señor te puede preguntar, ¿qué más tenés? Y Señor, la verdad, capaz que tengo un poquito de alegría, una pizca me queda. Bueno, presentámelo, yo lo multiplico, pero presentámelo. Y Señor, tengo este don, pero lo tengo tan escondido, tan oculto. Bueno, presentámelo. Ese es el gran desafío. No estás solo, no estás solo en el camino, pero necesitas que Jesús multiplique. Y de lo poco, Él va a hacer mucho. Por eso, nuestra Madre, la Virgen, es capaz de decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Él ha mirado la humildad de su esclava, no porque se la crea, sino justamente porque su sí humilde es el que cambió la historia. Y a lo mejor nosotros no vamos a cambiar toda la historia, a lo mejor no podemos ni siquiera cambiar la historia de nuestra familia, pero a lo mejor con la ayuda de Jesús podés cambiarle la vida a alguien. Y ya con eso es un montón. A lo mejor vas a ver los frutos, a lo mejor te toque solamente poner la semilla. No te corresponde a vos ser consciente de los frutos. Te corresponde ser instrumento de siembra. Te lo repito, a lo mejor no vas a ver los frutos, pero vas a poder ser partícipe de la siembra. Y tal vez esa palabrita que dijiste, ese gestito concreto chiquitito que tuviste con alguien, después de muchos años se convierta en una planta. Y allá, cuando estés en el cielo, te encuentres con alguien que te va a abrazar y te va a decir gracias, porque vos fuiste la primera persona que me anunció a Jesús. ¡Ja! ¡Qué gloria, qué hermoso, qué misericordia que tiene el Señor con nosotros, que nos permite ser instrumentos! Bueno, de eso se trata justamente el Evangelio. No de decir cosas nuevas, decía el cardenal Cantalamessa, sino de decir de manera nueva la eterna novedad del Evangelio. Y entonces cada vez que pedimos el Espíritu Santo, cada vez que juntos nos ponemos a compartir la palabra, tenemos la certeza de que el que se hace presente es Jesús. Y cuando Jesús se hace presente, renueva, transforma todas las cosas. Vamos a pedirle entonces en este viernes la gracia de que transforme nuestra realidad, con lo poco, con lo mucho que le podemos presentar, pero que Él sea el que con su Santo Espíritu vaya trabajando en nosotros. Llegamos al final, a la recta final de la catequesis de esta semana. Le damos las gracias a nuestro operador técnico Alejandro Segura, que como todas las semanas, todos los días, nos permite que llegue la señal audiovisual a María TV y a Radio María Argentina. Así que muchas gracias, Alejandro, por tu apostolado, por tu tarea que con tanto cariño siempre haces. Que tengas buen fin de semana, Alejandro. Y nos vamos despidiendo entonces de este espacio que es la catequesis de este día 12 de abril de 2024. Vamos a pedirle al Señor, como siempre, que nos deje su bendición. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y hogares, y sobre toda nuestra santa patria, y permanezca siempre. Amén. Te habló el Padre Matías Burgui de la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Si querés seguirme en las redes sociales, p.matíasburgui, así me vas a encontrar. Y será hasta la próxima catequesis, si Dios quiere. Que tengan muy buen fin de semana